Bueno, hoy no sé cómo empezar. Por eso es que yo siempre abro. Hola, yo soy Nicole Y yo soy Ángela. y esto es Gossip Head. Nico, ¿cómo estás? Bien, bastante feliz de estar aquí una semana más con ustedes. Estamos felices de cómo va creciendo también nuestro canal, cómo van creciendo las vistas. Nos encanta que nuestra información les pueda ayudar de algo. Así que si ustedes creen que les está ayudando de algo, hacemos aquí una pausa para un spot publicitario De nosotras mismas. Para que puedan invitar a sus amigos, a sus familiares, a tu enamorado, a tu ex, al tóxico, al Chernobyl, a que nos vea. ¿Necesitas una razón para hablarle a tu ex? Somos la razón, ¿ok? Así como Ángela encuentra razones para hablar con su flaco todo el día en el trabajo, igual. Así que por favor, comparte nuestro video, comparte la información que les estamos brindando porque sé que va a ser de mucha utilidad. El día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que va a ser de más utilidad para papitos, pero también para cualquier persona que tenga un niño que quiere cerca. Exacto, ¿no? O como nosotras que tenemos una amiga que tiene paladar de niño, yo creo que esto también podría... varias. Esto también podría ayudar. Así que nada, los invitamos a que puedan acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Y bastante actualizado, porque este tema yo no lo sabía. Lo aprendí gracias a Nico, hace poquito lo mencionó en nuestro trabajo, hacemos pequeñas exposiciones para mantenernos actualizadas. Y justamente mencionaste un tema bastante importante que lo tengo acá porque si no mi dislexia va a hacer que diga cualquier cosa, que se llaman los niños ARFID. Sí. Los niños ARFID, que es un término bastante nuevo de hecho, es básicamente lo que se considera un trastorno de alimentación, como la anorexia o la bulimia, pero a diferencia de estos dos, no está orientado a la pérdida de peso o a verse delgado, sino es el miedo a ciertos alimentos, a probar ciertas texturas, sabores u olores. Y de la mano les traemos los niños picky eater, que creo que es un término mucho más sonado hoy en día. Para los hispanohablantes. Ya está como yo y mi varonilidad. Vendría a ser un niño con selectividad. Con selectividad alimentaria. ¿Y por qué van de la mano? Porque queremos hoy, aparte de comentarles un poco de qué trata, contarles algunas experiencias que hemos vivido y también como darles algunos tips de qué se puede hacer, que sepamos la diferencia entre uno y otro, porque a grandes rasgos podría parecer lo mismo, según lo que les acabamos de decir, pero en realidad son diferentes y el tipo de tratamiento en cada uno de ellos también varía. Sí, creo que ambas hemos visto en términos de la consulta general, una de las preguntas o las razones más comunes por las que nos buscan es mi niño no quiere comer, que literalmente hay un libro que se llama Mi niño no quiere comer, ¿sí? Y bueno, nosotros, y supongo que muchos de ustedes también, vienen de generaciones donde los papás pues no comer no era una opción, ¿no? O sea, la comida muchas veces se llevó a un extremo de volverse una obligación, porque era acabarte hasta todo lo que tengas enfrente, que yo me considero dentro de ese rango, ¿no? Porque mi mamá era, sobre todo en las visitas, ¿no? Si vas a la casa de tu tía, de tu abuelita, te lo terminas, ¿no? Entonces, porque era un tema de educación. Por educación te lo acabas. Entonces, yo ese trauma lo tengo hasta el día de hoy, no sé tú, pero si yo voy a la casa de alguien, me lo termino, o sea, me termino todo lo que me sirven porque lo tengo grabado acá y nunca se fue, ¿no? Entonces, si bien... Continúa, si bien creo que, o sea, sí los niños deben comer de todo y creo que hoy en día ya se fue al otro extremo de que los niños tienen demasiado poder de decisión sobre ciertas comidas que deberían consumir o no. También está el término de que a veces tú como niño obviamente no sabes decir mamá, esto me hace doler la barriga, esto me cae mal, esto no, sino que más bien es como un que dices no quiero simplemente porque como niño no lo sabes explicar y pues las mamás al final te obligan a comer algo que de repente te caía mal, ¿no? Tú, señora intolerancias,
Debes tener varias de esas historias. Bueno, más que eso, porque creo que igual a veces es un poco difícil identificar cuando algo te cae mal y identificar qué es lo que te cae mal, porque yo, como le contaba a Ángela, cuando estaba en la universidad, ya casi los últimos ciclos, una amiga me dijo, pero si tú sientes que te cae mal la carne, no la comas. O en todo caso trata de identificar, como concentrarte qué es lo que te podría estar haciendo mal, ¿no? Y yo dije, es la carne, ¿no? Porque yo comía la carne y me sentía mal, como empachada, pero ya ahora, a mi edad adulta, descubrimos que en verdad no era la carne, sino cómo se preparaba la carne y los ingredientes que se utilizaban, el sillao, ese tipo de productos que contienen trigo y que obviamente yo no puedo comer, ¿no? Entonces, a veces como niño es difícil, pero yo sí tengo una trágica historia de infancia. Porque yo, por ejemplo, mi hermana comía bien y rápido. ¿Y qué hacía? Me robaba mi comida a mí. Sí. Entonces, por ejemplo, íbamos a comer, no sé, pues al McDonald's, o nos íbamos a un cumpleaños o algo, y yo comía lento y mi hermana ya estaba metiendo su mano en mi plato, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una vez habíamos regresado al colegio y nos habíamos servido nuestro almuerzo, ¿no? Nosotras casi, o sea, nos cuidábamos entre nosotras, pues estábamos algunas veces solas, y yo dejé mi plato encima de la cama y me fui al baño. Y cuando me fui al baño, regresé y grité, ¿por qué te has comido mi comida? Y me dijo, ¿pero cómo te has dado cuenta? Y la mongola metía su cuchara y dejaba un hueco en mi plato, ¿no? Como, ay, date cuenta, hermana, que me estoy comiendo tu comida. Sí, yo comía muy lento. A veces hasta me dejaban sola en la mesa. O sea, todos se paraban, ya habían terminado de comer y yo seguía ahí sentada jugando con la comida, como que no quiero. O decía, ay, quiero ir al baño. Me iba al baño y me sentaba en el water, no hacía nada y me ponía a inventar historias de fantasmas en mi cabeza. Y me quedaba ahí un buen rato hasta que mi papá o mi mamá me tocaban en la puerta y me decían, Nicole, ya sal, ven a comer, no sé qué. Y a veces ni siquiera terminaba. O sea, yo a veces ni siquiera terminaba, pero sí sentía mucho eso como la obligación de comer. Y gracias a Dios no llegué a tener como tirria a la comida, pero sí podría haber pasado, y creo que también es importante que ahora demos algunas pautas sobre eso, porque lo que Ángela cuenta también, el hecho de obligarte a terminar el plato también te predispone a una práctica no saludable en tu edad adulta, ¿no? Sí, exacto. Es por eso que muchos se relacionan bastante con la compulsividad de consumir alimentos rápido, ¿no? Y no darte cuenta del momento en el que ya te llenaste, en el que ya estás satisfecho. Y eso obviamente afecta totalmente la forma en que te alimentas en general. Exacto. ¿No? Y aquí hablamos de un punto importante, que es la sensación de hambre y saciedad, que seguro en otro video ya lo podemos como explayar un poco más, pero te desconectas de ese instinto natural que tu cuerpo tiene de saber cuándo necesita comida y cuándo ya fue suficiente y no necesitas más, ¿no? Y eso genera, como dice Ángela, una actitud nociva frente al alimento, ¿no? Y que llega a ser hasta inclusive peligrosa en algunos casos. Sí. Pero bueno, yendo al tema, directo al grano, hoy hemos traído un material que hemos preparado para este podcast, que lo vamos a ir leyendo porque queremos que la información que les brindemos sea súper específica, y aparte de súper específica, que no nos saltemos nada importante, porque de lo que yo les digo de mi cabeza va a salir una cosa, pero mejor lo leemos de lo que hemos preparado, lo hemos redactado para poderlo tener claro. Empecemos. Niños Picky Eater es lo primero, que es lo más fácil, y ahí vamos a hablar un poco sobre técnicas de alimentación cuando se inicia la alimentación complementaria y todo lo demás. Mandan a leer a la ciega. Y ciega, porque... A ver, el Picky Eater, bueno, son niños, como el mismo nombre lo dice, que son quisquillosos o selectivos para comer. Se van a rechazar sobre todo los alimentos nuevos, y el niño tiene preferencias muy marcadas acerca de qué alimentos va a comer y qué alimentos no quiere comer, ¿no? Entonces van a evitar inclusive alimentos que pueden haber probado ya con anterioridad, ¿no? Que pueden ser familiares. Suelen comer menos fruta y verdura, así como menos proteína, ¿ya? Yo diría aquí que clasifica muchísimo el tema de la masticación, porque la fruta, la verdura y las proteínas, que son los cárnicos, son lo que más se mastica. Lo que ¿no? más se mastica.
Entonces, yo me declaro picky eater, odio masticar proteína porque sí, o sea, demanda mucho más fuerza de mandíbula y demás, ¿no? Sí, claro, y cansa, ¿no? Yo recuerdo que una vez, mientras estudiaba nutrición, un profesor dijo, debes masticar 40 veces. Lo intenté una vez. Yo me iba tragando la comida mientras la masticaba. Bolo alimenticio, chao, ¿no? Que es importante, deberíamos masticar más, pero somos conscientes de que lo hacemos muy poco. Tratemos de masticar más, pero en realidad no sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos a un picky eater? Tenemos primero que prefiere un alimento sobre otro, ¿no? Bueno, aquí justo con esto, que creo que es un punto que dice más adelante, sí rechazan más las frutas, verduras y proteínas, pero algo que les encanta son los carbohidratos y las grasas. Sobre todo lo que son las frituras. ¿Qué? ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Exacto. Pero sobre todo el junk food, como que la comida chatarra, es lo que más les jala. Porque es más fácil, es más rápida y bueno, querramos admitirlo o no, en contra de nuestra voluntad, es más rica. Sí, es más rica. Y también tenemos que entender que aquí tiene que ver el hecho de cómo vas generando los hábitos, cómo vas introduciendo los alimentos, ¿no? Se niega a probar alimentos nuevos o tiene miedo de hacerlo, ¿no? Tiene claro qué alimentos les gusta y cuáles no. Busca excusas para interrumpir las horas de comida, irse al baño y come muy lento. Yo tengo 2 red flags de los picky eaters. Sí. Gracias a Dios, hoy por hoy. Bueno, eso sí tengo que decir que igual, justo Ángela me molestaba con eso cuando recién nos conocimos porque yo le decía, yo soy intolerante a tal cosa, y ella me decía, tú aparte de ser intolerante, te tomas la licencia, te das el lujo de que no te gusten algunas cosas. Porque, por ejemplo, el pescado, o sea, te lo como en maquis, por ejemplo, que no tiene tanto olor y por lo general solo salmón, o sea, otro tipo de pescado no tanto. Los pescados muy oscuros no me gustan porque huelen y saben súper fuerte y la verdad es que los sabores muy, muy intensos no me gustan. Que yo creo que ella también tiene sensibilidad porque tiene un paladar muy fino. Exclusivo. Exclusivo. O sea, puro fino, caviar por aquí, puro caviar. Fino en el sentido de que es muy sensible, ¿no? Que sientes los sabores con mucha más intensidad que creo que el resto de nosotros en general, ¿no? No, o sea, eso hace que... Soy un picky eater. Sí. Atrapada. Lo acabamos de descubrir. El picky eater, obviamente, es una persona que va a tener que ir poco a poco modulando, como aquí, por ejemplo. Poco a poco ir aprendiendo a comer. Tú no veo que tengas problema con el tema de las frutas, las verduras. Me encantan las frutas y las verduras, pero sí antes, por ejemplo, no podía ver la piña. La odiaba con todo mi corazón. ¿Pero porque te cortaba la lengua? No, porque el sabor, como que el olor, no sé. Lo que hasta el día de hoy no puedo comer y debo de confesarlo es la lechuga. ¿La lechuga? La detesto. Eso no lo sabía. ¿Sabes por qué? Porque cuando la mastico siento como que sensibilidad en los dientes. ¿Te acuerdas que tú me dijiste que un alimento te generaba sensibilidad en un momento específico? Ajá. Y que tú decías como que... ¿Sí o me estoy confundiendo? No. Estaba siguiéndole la corriente. La odio tanto cuando hace eso. Les debo confesar que en un podcast que ya salió, claramente esta parte la cortamos, yo decía algo súper hermoso sobre nuestra amistad incondicional y ella como que y cuando terminamos de grabar le dije, ¿tú te acuerdas? Y me dijo, no sabía que estabas hablando, ¿no? Yo solo sonreí y fui bonita. Después de algo en específico, como que comían un alimento y le generaba sensibilidad en los dientes. A mí me pasa eso con la lechuga, yo no la puedo comer, o sea, la lechuga si me la das con tomate, así en una ensalada sin aliño, te la como, pero si me la das con limón y sal... Estoy pensando si la ensalada que acabamos de comer tenía lechuga. Sí, y boté casi la mayoría. Me di cuenta. En este caso, bueno, estamos hablando de una persona adulta, ya es distinto, pero el problema aquí con los niños, obviamente, que es el enfoque, es que obviamente ellos, en la forma de expresar lo que sienten, la forma en la que te van a comunicar, es cómo distinto, es, claro. ajá, y obviamente es mucho más frustrante como padre porque sientes que tu hijo se va a alimentar de broster, de milanesas, de nuggets, ¿no? Papas fritas. No sé, por aludidas. Y obviamente entendemos que es frustrante eso porque sabes
que no es alimento, o sea, no es nutriente, es alimento pero no es nutriente, no tiene la cantidad de nutrientes necesarias para que tu hijo se desarrolle bien, ¿no? Hay déficit de vitaminas en este caso en esos alimentos, ¿no? Y excesos de grasas saturadas. Lo bueno de los picky eaters, por decirlo de alguna forma, es que igual comen. Claro. O sea, igual comen. O sea, digamos que sí van a tener deficiencia de ciertos nutrientes, que básicamente van a ser vitaminas y minerales, por lo que no comen frutas y verduras, pero no tienen miedo a probar cosas nuevas, siempre que se las maquilles bien. Por ejemplo, yo les cuento un ejemplo, y aquí, Tefi, te amo, pero voy a hablar de Noah, que también lo amo con todo mi corazón. Mi sobrino, él es medio picky eater. Y cuando yo, o sea, le hablaba a mi amiga porque ella me decía como, ¿qué puedo hacer? No sé qué, yo le decía, mira, lo mejor que puedes hacer es dejarlo ser, como darle de comer lo que a él le gusta, pero ir viendo la manera de irle integrando ciertos alimentos, que es uno de los tips que les hemos traído el día de hoy. Entonces, bueno, un día en Año Nuevo nos fuimos a la playa y los adultos nos quedamos conversando, matándonos de la risa, escuchando música, jugando, juegos de mesa y demás. Los niños se fueron a dormir temprano y nosotros nos hemos ido a dormir casi como a las 3, 4 de la mañana. Entonces obviamente el día siguiente te levantas mucho más tarde, pero yo siempre, doña, no puedo dormir bien, me levanté más temprano que todos los demás adultos y los niños ya estaban despiertos, Noah y su hermano Tiago. Entonces, Noah me decía, tía, tengo hambre. No, mi mamá no me ha preparado mi desayuno, porque claro, no había mamá que le prepare el desayuno, la doña estaba bien dormida, ¿no? Y yo agarro y le digo como, ok, yo te preparo algo, y les preparé jugo de mango con leche, y Noah, un poquito más, me lo tiraba por la cabeza. Me dijo, yo no tomo jugos, tía. Y yo ya, pan con jamón y queso, se lo comió. Le dije, pero deberías de comer algo de fruta. ¿Te gustaría probar fresas con azúcar? Y me dijo, ya, por su curiosidad. Y le corté fresitas así bonitas, le puse azúcar y se las comió feliz. Y ahora le encantan las fresas. Es su alimento favorito. Ah, pero no fue en jugo, fue picada. Fue fruta fresca, sí, picada, con un poquito de azúcar espolvoreada, y amó. Y desde ahí, mamá quiero fresa, y todo era fresa, fresa, fresa. Y ahora de las frutas que come, de hecho el otro día vinieron a visitarme y yo puse como piqueitos y puse como brochetitas de fresas con arándanos. Él sacaba los arándanos y se comió las fresas. De todas las brochetas, ¿sabes? Me dejó 800 arándanos y se comió todas las fresas. Entonces, por ahí va un poco también cómo puedes identificar la diferencia entre un ARFID y un picky eater. Porque el picky eater, si encuentras la manera de hacerlo más llamativo, lo va a probar. No lo va a rechazar, ¿no? Los niños dentro del espectro, autismo. También entran en este grupo. Puede ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Sí, porque, o sea, quiera que no quiera, una persona con autismo o síndrome de Down va a ser un picky eater de manera natural, o sea, porque suelen tener un poco más de selectividad al momento de comer. Es cierto. No, pero no son quisquillosos porque quieren, no. Es porque es parte de... O sea, en el caso del espectro autismo, yo sí considero que hay una sensibilidad alimentaria que la mayoría lo suele tener. Pero en el caso del síndrome de Down, sí considero que es un poco prejuicio. Porque yo sí he visto pacientes con síndrome de Down que comen demasiado bien por los hábitos que se inculcan. Yo trabajaba con un coronel Ackerman, que lo adoraba, lo adoro, y su hijo, por ejemplo, pertenecía a la Federación de Natación de síndrome de Down y comía muy bien. Más bien, o sea, era como que el papá siempre vivía pendiente de su nutrición porque sabía que siempre estaba en competencia, claro. ¿no? Y sí, tenía muy buenos hábitos. He visto otros casos también porque hubo un tiempo que apoyé una UMAPET, que es una asociación que es municipal, que veía justamente casos de niños con síndrome de Down, de espectro autismo y demás. Y claro, ¿qué pasa? Que las personas, los niños, los adultos con síndrome de Down suelen tener mucho hábito de comer compulsivamente, comen. Es algo que se les genera mucho, y si no le organizas un poco los tiempos y todo lo demás, obviamente tienden un poco a desbordarse, tienen bastante hambre. Y lo más fácil, obviamente van a querer comer cosas ricas, ¿no? Grasosas, embutidos, ¿no? Y ahí obviamente eso no ayuda.
O sea, pero Ángela mencionó algo que es importante y que sí, efectivamente, tanto un niño como con síndrome de Down como un niño que no lo tenga, si desde casa no se incentiva el probar texturas, sabores, olores, colores, obviamente se va a volver un niño selectivo. Que nos regresa al tema central del pique. Sí, o sea, porque lo otro sobre la alimentación lo vamos a hablar en otro video porque nos queremos extender bien en ese tema, pero sí, o sea, va también por ahí, ¿no? Aquí otro tip que tenemos es ofrecer repetidamente a los alimentos nuevos, o sea, no quedarnos con la primera impresión que tuvo de, por ejemplo, le pusiste la espinaca en la ensalada normal y, ay, no me gusta y nunca más le vuelvo a dar espinaca en ninguna de sus formas, no, hay que tratar de dárselas. Yo aplico mucho con los picky eaters el tema de las tortillas, obviamente si le gusta el huevo, ¿no? Claro. No si es como yo que no puede comerlo. Claro. Por ejemplo, el brócoli se presta mucho a hacerlo muy finito, rallado, ¿no? Y lo mezclas en un soufflé, en una tortilla, ¿no? Y ya tiene otro sabor, ¿no? Igual la zanahoria, igual en realidad casi todas las verduras se pueden mezclar ahí, la espinaca y demás, ¿no? O por ejemplo, tenía un paciente picky eater, que obviamente las verduras no les gustaban, pero amaba la pizza. Entonces empezamos a meter más verduras en las pizzas para que pueda ir agarrando el tema del sabor, y con el queso y la salsa de tomate se disimulaba bastante el tema de cómo iba comiendo verduras y se iba introduciendo de a pocos. Obviamente aquí lo más difícil probablemente es que tienes que tener mucha paciencia. Sí, yo creo que hoy en día, justo lo mencionó Ángela en uno de nuestros podcasts anteriores, que es mucho más visto el tema de la selectividad, porque es mucho más visto que los papás al primer no dicen ok, no, claro, ¿no? Y no se lo dan más. O sea, yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos seguir practicando, ¿no? Tú vas a generar una exposición a un alimento en un punto que probablemente el niño no lo desee de esa manera, y puedes buscar alternativas de cómo dárselo de la misma forma en otro momento o de diferentes formas, como Ángela mencionaba, en tortilla, en soufflé, etcétera, ¿no? Porque ayer yo vi un video del sobrino de Ángela. ¡Qué ricura para comer ese niño! ¡Qué ricura! O sea, de verdad, tiene ¿1 año y cuánto? ¿Un mes? ¿1 año y un mes? 1 año y un mes. Y agarraba su palta, su brócoli, y estaba feliz con su comida. Agradecida por los genes de mi cuñada, porque mi hermano no. Pero mi cuñada, o sea, come como yo, o sea, y claro, sí, cuando le empezaron a introducir los alimentos, no usaron la técnica de BLW, el Baby Lead Weaning, sino simplemente fue como que más orgánico, tampoco le dieron licuados. Y por ejemplo, las mazamorras no les gusta mucho, yo me imagino que por la textura. Pero si come, o sea, él ve un arándano, lo agarra y se lo mete a la boca, ama los arándanos, le pones la zanahoria, lo come, le pones la palta, lo come, el brócoli, entonces, y para él es algo muy natural. Obviamente, sí se da el caso de niños que tienen esa sensibilidad, que es un tema de nacimiento, y hay que trabajar con ellos. O sea, no todos los niños son iguales, justamente, ¿no? Entonces, hay que ver si tú detectas que hay ese tipo de selectividad, estos síntomas que ya, no sé decirle síntomas, signos en realidad, estos signos que hemos mencionado, obviamente sí hay que trabajarlo un poquito más, ¿no? Y tener paciencia, son niños al fin y al cabo, ¿no? Entonces también creo que es importante el comer en familia. El comer en familia es súper importante. Es un hábito. Es un hábito. Justo yo le decía a mi esposo, ¿no? El día que decidamos tener hijos y queramos tener hijos, que no le iba a permitir que me digan, no quiero la zanahoria, porque no le gustan las zanahorias. O sea, no importa en qué forma se las dé, no le gustan. Solo las come en carrot cake, porque es dulce y no se siente, ¿no? Pero ponte, traen ensalada cocida y zanahorias así cocidas en bastoncitos, no quiere. Cruda, ni hablemos, ¿no? Claramente no la quiere ni mirar. En ensalada rallada así, cero. Entonces yo le digo, bueno, pero cuando tengamos hijos, obviamente vas a tener que comértelo y sin hacer caras, ¿me entiendes? Porque tú a la primera como que y al niño, no, eso es feo, no quiero. Sí, ¿no? sí, se aprende. Entonces, mucho ahí. Eso es, obviamente nosotros como adultos predicamos con el ejemplo, y lo segundo es que todo a nivel familiar se aprende. Exacto. ¿no?
Cuéntenos en los comentarios qué cosas de sus papás han aprendido respecto a la alimentación, ya sea algo que hayan visto que, no, como que le agarraron rechazo, o cosas chéveres que sí hayan aprendido de ellos, ¿no? Como, oye, mira, mi papá come esto, qué interesante. Sí. Yo, por ejemplo, con la ex esposa de mi papá, aprendí a comer apio en sopa, porque es crudo, no me miren, no soy su amiga, y aceitunas. El ejemplo, nuevamente, ¿no? O sea, tampoco convengamos que no es el mejor ejemplo de ser humano, ¿no? Pero bueno, al menos me enseñó a comer apio y aceitunas. Yo en mi caso, hábito positivo, de repente, ay no, mi abuelita, que siempre ha sido el ser más hermoso de este mundo, ella, por ejemplo, me daba sopas y segundos, porque obviamente para ella siempre había que tomar sopa y segundo. Entonces, realmente era demasiada comida y ya yo salía con reflujo de su casa. Terrible, porque era demasiada comida y como vuelvo a repetir, no sé decir que no, porque mi mamá me enseñó que se acaba toda la comida. Entonces, por ahí como que le dije, pucha, yo prefiero comer ensaladas, abuelita, que esto que el otro, y me empezó a traer un bol de ensalada gigante, que igual seguía saliendo con reflujo, pero ya era de ensaladas. Cambié un poco ese hábito y me acostumbré demasiado a comer ensaladas con mi comida, ¿no? Y es algo que sí bueno, yo también he sido muy buena para comer desde muy pequeña, de naturaleza. Acuérdense que ella competía con su hermano, a ver quién yo competía más con mi hermano, lo que ella dijo, pero yo también le robaba comida a mi hermano. O sea, yo me acuerdo perfectamente, nos hemos peleado por la comida todo el tiempo, entonces hasta ahora creo. Y normal, ¿no? O sea, nunca hemos tenido ese tema, pero mi hermano sí ha sido más difícil para comer. Por ejemplo, brócoli no come. Cuando hay verduras pide mayonesa, si no, no las pasa. No come mucha fruta, ¿no? Ama las harinas, ¿no? Su hermano es un picky eater, ¿no? Convengamos que esos son los signos de alarma. Sí. Entonces, a manera de resumen, un picky eater es, como su mismo nombre lo dice, un niño selectivo para comer. Prefiere sobre todo los carbohidratos y las grasas frente a otro tipo de alimentos. Suelen rechazar frutas, verduras y proteínas. Y son muy lentos para comer. Son lentos para comer. Buscan excusas para no comer. Para pararse, para estar ahí. Salir de la mesa. Y dentro de los tips que queremos recalcar, sobre todo es, 1, buscar formas creativas de volver a introducir los alimentos dentro de la dieta. No quedarse con el primer no. No quedarse con el primer no. Comer en familia y ser ejemplo. Ya, yo creo que esas son cosas que en verdad ayudan. No se necesitan grandes cosas con un picky eater, en realidad hay que ser creativos y tener paciencia. Sí. Básicamente. También dejar que el niño se involucre un poco en la comida para que conozca las texturas. O sea, no a todos nos tiene que gustar. Por ejemplo, yo cuando como un pollo, una carne y siento nervio, estas cositas, claro, no me gusta, ¿no? Pero eso no quiere decir que voy a dejar de comer el pollo. Exacto. Pero sí puede haber aquel niño que desarrolle este tipo de asquito, ¿no? De justamente y rechazar el pollo. Entonces, de repente ya saber que él va a comer un filete, ¿no? O sea, ese tipo de técnicas donde podamos llegar a un intermedio con el niño. Y se les puede involucrar dentro de la preparación de los alimentos, se les puede involucrar a la hora de la cocina, de alistar la mesa, los platos y demás. Exacto. Y eso también les ayuda, pues, ¿no? Ahora pasamos con los ARFID, que está atrás. Es una cosa súper chiquita porque con los ARFID el tratamiento es mucho más multidisciplinario, podríamos decir. Entonces, un niño ARFID, por favor, señora diccionario disléxico, la definición. Es un desorden de ingesta alimentaria evitativa o restrictiva, ¿no? ARFID viene de unas siglas en inglés que no están aquí, así que no se las puedo decir. Pero básicamente es un niño que escoge no comer y está relacionado más que nada con que ese niño tiene algún tipo más relacionado al lado de la psiquis, de cómo se siente y usualmente asociado a un temor, ¿no? Exacto. Un temor a comer. Obviamente por eso decíamos que si bien es un trastorno que está relacionado con la mente, no podemos hablar de anorexia ni de bulimia ni nada de eso, porque el niño no tiene miedo a perder peso, no está relacionado con la figura,
sino con un tema de inseguridades. Daño físico. Sí, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un paciente que me pasó hace un tiempo, para que más o menos entiendan un poco el concepto. Esta pequeñita venía con una gastroenterocolitis, ¿no? Tenía una infección a nivel gastrointestinal, lo que genera a veces diarreas y también genera vómitos. Y ella venía con vómitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, comió un pollo y le dio náuseas y vomitó. Y luego ya no quería comer pollo porque tenía miedo a vomitar de nuevo. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, no es el pollo como tal, no es que quiere dejar de comerlo porque no le gusta o porque le da flojera masticarlo o demás, es porque cree que el pollo está relacionado con ese evento traumático que le pasó en ese momento, que para ella fue vomitar, ¿no? Porque también tengamos en cuenta que vomitar no es lo más bonito del mundo y yo creo que a un niño le genera mucho susto, ¿no? Sí, a mí me pasó con un niño que no quería tomar agua porque se había atorado y casi ahogado, ¿no? Simplemente por tomar agua un día en su casa casi se ahoga, entonces ya no podía tomar agua sola. Claro. ¿No? Entonces, le podías dar jugos, le podías dar esto y era como que muy miedosito, pero lo hacía, pero agua no tomaba. ¿No? Entonces también hay eso. Eso es un niño ARFID que tiene un poco de miedo a la ingesta de ciertos alimentos por un daño que le pueda causar a su cuerpo. Exacto. Y el trabajo con estos niños es casi como trabajar una anorexia, por decirlo de alguna forma, porque tienes que trabajar de la mano con un especialista en psicología, 100%. Terapeuta, Tiene que tener una terapia psicológica de todas maneras, porque necesitas identificar cuál fue el trauma que generó el miedo a ese alimento y trabajar en ese trauma y poder solucionar el trauma. Y luego de solucionar el trauma se empiezan a introducir los alimentos. Entonces es un trabajo bastante delicado, bastante dedicado y multidisciplinario, ¿no? Porque primero, la primera señal de alerta, digamos, lo puede identificar un nutricionista, pero creo que inicialmente lo identifica el pediatra porque es el que suele ver al niño con más frecuencia durante su infancia. Y el pediatra debe derivarlo con psicología y con nutrición. Y los tres trabajar de la mano para poder solucionar este problema, ¿no? Tanto el trabajo con los papás como el trabajo con el niño. Exacto. Sí, y esto es importante porque yo creo que ahí es donde más se recae el tema de obligar, ¿no? Obviamente es un temor, es algo que es mucho más fuerte y obviamente puede causar un problema grave en salud, ¿no? Si es que mi niño no está comiendo tanto tiempo, porque, o sea, no es que el niño no sienta hambre, siente hambre, pero no lo va a hacer porque el miedo obviamente es mucho mayor a esa necesidad fisiológica, ¿no? Entonces empiezan con ese tipo de conductas. Hay que identificarlas a tiempo antes de que puedan producir algún tipo de disminución de peso, ¿no? Cuadros de, no sé, deshidratación, como les comento en el caso de este niño, y buscar, ¿no? la forma de ayuda. Y obviamente aquí sí, no hay que centrarse solo en un profesional, sino en que el trabajo es de varios tipos de profesionales, ¿no? Como mencionaste, para poder ver algún progreso, porque si no, solo con nutricionista, solo con psicólogo no se va a poder. No, y algo importante que mencionar es que este tipo de condición en los niños sí genera desnutrición. Claro. A diferencia del picky eater, que podría, sí, como comen. No podría, porque ellos sí comen y sí tienen más variabilidad de ciertos alimentos. En los niños ARFID sí hay un alto riesgo de desnutrición que también puede conllevar a anemia y a otras deficiencias de micronutrientes que sí se necesitan trabajar. Ya, entonces, conclusión final. Conclusión final. En el caso de los niños picky eater se puede trabajar con mucha paciencia, con mucha creatividad, ¿no? Y buscar formas de ir introduciendo alimentos para que la alimentación pueda llegar a ser la más variada posible. Obviamente, como cualquier persona va a tener alimentos que no le van a gustar, pero la idea es que la alimentación sea variada. O sea, sí llega a tener frutas, sí llega a tener verduras, pueda comer las proteínas con normalidad y obviamente todos los demás alimentos sin necesidad de que solo se concentre en un grupo de alimentos. Y con los niños ARFID lo que tenemos que buscar es, de todas maneras, una vez que se identifique el problema, es trabajo directamente con los papás
y trabajo automáticamente multidisciplinario. Si tú eres nutricionista y lo has identificado, si eres médico y lo has identificado, o si eres papá, mamá, hermano mayor, primo, lo que sea, y lo has identificado, lo ideal es acudir con estos 3 especialistas que van a ayudar a identificar el trauma, trabajar en el trauma y poder reintroducir esos alimentos. Entonces, yo creo que eso es, ¿no? La diferencia entre uno y otro creo que está bastante clara y bien marcada. Igual si les quedan dudas o tienen alguna pregunta que nos quieran hacer porque les pasó algo en su día a día y no tenían claro si es este tema o no y quieren saber cómo pueden tratarlo, no se olviden de dejarlo en los comentarios porque vamos a estar felices de poderles responder y de poder ayudarles también a identificar si es un caso de picky eater, si es un caso de ARFID o si simplemente a tu niño no le gusta tu comida, ¿no? Entonces con eso vas a poder saber qué hacer, ¿no? Unas clasecitas de cocina por ahí, a nadie le hacen mal nunca. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Nada más que agregar. Quería que ya cierre el video, pero bueno, lo cierro yo de nuevo, no pasa nada. Eso sería todo por hoy. Cualquier duda, consulta que tengan, no se olviden de dejarlo en los comentarios. Denle like a nuestro video, denle suscribir. No se olviden de compartir el video con todas las personas que ustedes quieran o que crean que esta información les puede ser útil. Discúlpenme si hablo muy rápido, tengo un problema. Y también síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y TikTok. Por ahí van a salir. Y si tienen dudas o un día se les ocurre un tema en el que les gustaría que hablemos, también lo pueden dejar por ahí para nosotros poderlo estar considerando dentro de nuestros siguientes videos. Y eso sería todo. ¡Chao!